Y arrancamos entonces. Bien. Vamos a hacer ingeniería mecánica 2. (2021) Sistema de distribución. Fecha de hoy. Asignatura. ¿Se ve bien ahí? No está compartiendo, profe. ¿Qué pasó? A ver, veamos. ¿Ahora? Ahora sí. Bien, perfecto. Sistema de distribución. Para completar el estudio de lo que hemos iniciado ya hace algunas clases relativos al estudio de los motores de 4 tiempos, lo que nos queda ver, luego de haber estudiado el ciclo de 4 tiempos, tanto teórico como práctico, luego de haber analizado qué es lo que pasaba en un diagrama PV, el ciclo de Carnot, con cada una de las transformaciones, luego de haber estudiado con el ingeniero Caram todo y cada uno de los componentes, ¿sí?, que forman parte tanto de los sistemas que son fijos como los sistemas móviles, lo que nos quedaría para completar este tema es justamente lo que tenemos previsto para la clase de hoy, que es el estudio, ¿sí?, y la consideración de lo que se conoce como sistema de distribución de un motor de 4 tiempos. En primer término, lo que nosotros tenemos que establecer es una definición de un sistema de distribución. ¿Cuál es la definición? Es el sistema encargado de regular la entrada y salida de los gases del interior del motor. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de gases? Significa que si yo estoy en el primer tiempo de lo que ya estudié del ciclo teórico, por ejemplo, el primer tiempo que era la admisión, yo voy a estar considerando la entrada de mezcla fresca. Esa entrada de mezcla fresca se produce por una apertura de una válvula, que la habíamos llamado la válvula de admisión. ¿Recuerdan eso? Que se abría cuando el pistón estaba justo en la posición Sí, del profe. punto muerto superior. Entonces, recuerden que las válvulas, de por sí, que es uno de los elementos del sistema de distribución, ella es boba. Ella no actúa por modus propio, sino que recibe una orden mecánica de apertura. ¿Quién es el que le da la orden mecánica? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué elemento es el que le da la orden de mecánica de apertura? Abre la válvula de admisión y provoca que se, digamos, de alguna manera ingrese la mezcla fresca que habíamos visto en el primer ciclo. Entonces ahí tenemos un control de la entrada de mezcla fresca a través de la apertura de la válvula de admisión. Y en el cuarto tiempo, ¿qué pasaba? ¿Recuerdan el ciclo teórico? ¿Qué pasaba en el cuarto tiempo de mi motor? Se abría la válvula de escape para que salgan los gases. Exactamente. Tanto la válvula de admisión como la válvula de escape ellas son bobas, ellas no tienen posibilidad de actuación por modus propio, sino que ambas
reciben órdenes mecánicas de aperturas y cierres. En el caso de la válvula de escape, en el momento del cuarto tiempo hay alguien que le da una orden mecánica de apertura y que en definitiva es lo que provoca, ¿no es cierto?, justamente la evacuación o la salida de los gases ya combustionados del interior del cilindro. Entonces, esa regulación de entrada y salida de gases es todos los mecanismos que intervienen para cumplir esa función dentro del motor, son los que se engloban dentro de esto que llamamos sistema de distribución. ¿Sí? A partir de ahí, lo que nosotros vamos a hacer es, tengo preparada la clase de hoy con varios videos para que vamos viendo y analizando este tema. ¿Sí? Me parece mucho más, desde el punto de vista didáctico y pedagógico, plantear este tema justamente a partir de la explicación dadas en video y, bueno, y a partir de que vamos viendo cada uno de ellos, vamos a ir haciendo las pausas correspondientes para alguna duda que tengan y si no, para ir explicando paso a paso de qué se trata todo esto. ¿Sí? A ver si logro, y si el internet me lo permite, déjenme ver, a ver, por acá. Vamos a comenzar haciendo la prueba esta. ¿Tengo acá o lo tengo acá? Creo que lo tengo acá. Bien, vamos a comenzar viendo este video, este primer video, en donde me muestra justamente... Los árboles de leva son simplemente un eje largo. ¿Se escucha bien ahí o no? Sí, profe. Perfecto, vamos a poner, ampliar pantalla y vamos a comenzar a ver entonces esto, de qué se trata esto. Disculpe, Acá va a profe, comenzar, diga. antes de que empiece con el video, ahí están preguntando en el Diga. chat si ya tomó asistencia. Sí. Sí. ¿Quién pregunta? Que no leo el chat. Hola, profe. Soy Gonzalo Martín. Recién pude entrar. Bueno, perfecto. Ahí te pongo presente, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Ahí estamos. González Martín presente. ¿Alguien más? Por el momento nadie. Listo. Vamos acá. Bueno, decíamos. Hace un ratito mencionábamos que las válvulas, tanto de admisión como de escape, de por sí son bobas, no actúan por sí solas, sino que estas, ambas, admisión y escape, reciben órdenes. ¿Reciben órdenes de quién? De este elemento llamado árbol de leva, que vamos a comenzar a ver ahora. Salud. ¿Quién es el que está con el micrófono prendido? A ver. Bien. Listo, entonces. Arranquemos. Los árboles de leva son simplemente un eje largo con montañas, que se encargan de accionar las válvulas en el momento indicado y por el tiempo deseado. En este caso, llamamos árbol de levas. Fíjense a los dos ejes esos que tienen protuberancia, como si fueran unos lóbulos o levas propiamente dichas, que en la punta tienen esos engranajes. ¿Lo alcanzan a ver ahí? En este caso, en este motor, fíjense que tiene dos árboles de leva. Ya vamos a ver, en este caso, cuando el motor, lo normal y habitual es que tenga un solo árbol de leva que el mismo comande tanto las válvulas de admisión como las válvulas de escape. En este caso en particular, son dos árboles de leva, que lo pueden ver claramente en esta parte inicial del video, y en donde uno de los árboles de leva, en este caso cuando tienen dos árboles de leva, uno se dedica a comandar pura y exclusivamente lo que son las válvulas de admisión, y el otro árbol de leva se dedica solamente a comandar válvulas de escape. En cambio, cuando tengo un solo árbol de leva, no tengo otra alternativa que ese mismo árbol comande admisión y escape, ¿no es cierto?, simultáneamente. Sigamos. El árbol de leva es una pieza que define directamente el tipo de motor. Con solo verlo, se puede saber si se trata de un motor de carrera, de paseo o un utilitario. Cambiar el árbol por uno deportivo transformará directamente el funcionamiento, aumentando la potencia a altas revoluciones. Seguramente alguno de ustedes tiene o va a trabajar sobre el modelo este que están viendo ahí. ¿Qué modelo de auto es ese que están viendo ahí en el video?
Un gol. Gol. Un gol, ¿eh? Un gol. ¿Qué características tiene más o menos ese gol? ¿Cuántos cilindros tiene? Cuatro. Cuatro. Debe tener. 4 cilindros. Ajá. Y si seguramente indaguen después de esta clase, indaguen acerca del sistema de distribución, seguramente ese motor va a tener como sistema de distribución un árbol de levas. Un solo árbol de levas que va a comandar, como decíamos, válvulas de admisión y válvulas de escape. Volvemos un poquito para atrás el video y va a ser la de configuración paseo de ese o un Volkswagen utilitario. Gol. Va a Cambiar ser, el árbol por uno deportivo transformará directamente ahí está, un solo árbol de levas. Como el de la figura, el que está mostrando ahí el video. Fíjense que los lóbulos están tallados a la par. Fíjense que un lóbulo tallado a la par del otro. ¿Lo ven ahí? el funcionamiento. Ahí lo van a ver mejor. Entonces, si cuentan desde el extremo opuesto a la polea, o sea, desde el lado izquierdo, fíjense que tienen dos lóbulos a la par y tallados con el mismo ángulo. Uno va a ser de la válvula de admisión y el otro va a ser de la válvula de escape. Y así sucesivamente por cada uno de los cilindros. Aumentando la potencia a altas revoluciones, pero dificultando el arranque en frío y bajando la potencia a pocas revoluciones. No siempre puede ser la mejor opción. Estos árboles pueden estar abajo, cerca del Bien, me detengo un ratito acá en esta figura. Inicialmente, y haciendo un recorrido histórico de los motores antiguos, los que nacieron con los primeros desarrollos de motores, ahí la figura verde que tienen ahí, donde está indicando con la flecha roja, sería, ¿no es cierto?, un representativo de lo que es el árbol de levas. ¿Y qué es la figura esa gris que tienen ahí dibujada abajo de la flecha? ¿Qué es, según lo que ya viene con el ingeniero Cara? Cigüeñal. Eso, Cigüeñal. exactamente. El cigüeñal gris que tienen dibujado ahí, ¿qué tiene en el extremo, eso pintado en rojo? Es un engranaje de mando. Claro, el engranaje del extremo, claro, el engranaje del extremo de cigüeñal, ¿sí? Según lo que estamos viendo ahora, eso verde que aparece en el video, ¿qué es? ¿Cómo le El llamamos? árbol de leva. El árbol de levas. Y esas piecitas que tienen talladas sobre el árbol de levas, pintadas en rosado, Las manzanas. fucsia, en realidad reciben el nombre de levas. Protuberancias o levas. Es decir, sobre el árbol de levas verde tengo protuberancias o levas, que son esas que tengo pintadas ahí en color morado. ¿Qué pasaba en los motores antiguos? En los motores antiguos, el árbol de levas se encontraba muy próximo al cigüeñal, casi pegado. Al decir que el árbol de levas estaba casi pegado al cigüeñal, ¿en qué parte del motor decimos que va a estar montada el árbol de levas si está muy próximo? ¿En la tapa de cilindro, según lo que ya dije, Cara, o en el bloque motor? En el bloque motor. En el bloque motor, correcto. Si yo digo que el árbol de leva en los motores antiguos está próximo, estoy diciendo de alguna manera que en los motores antiguos el árbol de leva estaba colocado en los bloques motor. Y como estaba tan cerca en esos motores antiguos, la vinculación, porque yo tengo que tener una coordinación, ya vamos a ver más adelante, tiene que estar en forma con el cigüeñal. Para poder cumplir Disculpe, profe, los se le entrecortó. ¿Podría ciclos, repetir para lo que dijo? poder cumplir los tiempos. Sí. A ver, digo, el árbol de leva, estamos de acuerdo que los árboles de leva en los motores antiguos están muy próximos al cigüeñal, ¿sí? Como en la figura que tenemos acá. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Al decir Sí. que está muy próximo, estamos diciendo que está ubicado en el bloque motor. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Por esa proximidad, y gracias a esa proximidad, yo puedo hacer la vinculación. Es decir, árbol de leva y cigüeñal tienen que trabajar en forma coordinada y mancomunada. ¿Por qué? Porque mi ciclo de 4 tiempos funciona gracias a la apertura y al cierre de las válvulas de admisión y escape, según lo que yo vi, en los tiempos correctos. Si hablamos de apertura de admisión, tiene que abrir cuando el pistón esté en la posición de PMS en el primer tiempo para lograr la mezcla, la entrada de mezcla fresca. ¿Y quién le da la orden de apertura a la válvula de admisión para que abra en ese tiempo?
justo en ese tiempo. La leva correspondiente a esa válvula. ¿Sí? ¿Y quién le da la orden de apertura a la válvula de escape para que abra justo cuando el pistón esté en el punto muerto inferior, iniciando el cuarto tiempo? Y justamente la leva que va a estar comandando esa válvula. ¿Se entiende? Entonces, de ahí nace la coordinación esta fina que tiene que haber entre los dos elementos principales, cigüeñal y árbol de leva. ¿Cómo logro esa coordinación mecánica? Lo logro cuando está muy próxima, como lo lograban los motores antiguos, cuando estaba muy próxima a través de estos engranajes que yo tengo en los extremos de ambos elementos. El engranaje rojo, dijimos que era el que estaba conectado al extremo del cigüeñal gris. Y esta rueda dentada color dorada o amarilla que aparece acá es la que está colocada en el extremo del árbol de leva. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. Perfecto. Buenísimo. Listo entonces. Sigamos. Señal, usando varillas para accionar las válvulas, haciendo que el sistema sea Me más paro ahí. pesado y no Árbol de leva en el bloque motor, muy cerca del cigüeñal. Válvulas, ¿en dónde están conectadas las válvulas? Esas color verde fuerte arriba, en la flecha roja. La tapa del cilindro. En la tapa del cilindro, exactamente. Ubicada justo encima del pistón. Una válvula es la de admisión y la otra de escape. ¿Sí? Entonces, al estar colocadas las válvulas en la tapa del cilindro, yo tengo que conectar mecánicamente el cigüeñal verde con la válvula verde oscuro que tengo arriba. ¿Cómo la conecto? A través de eso que está marcando en la flecha roja, que son los taques. Son elementos que sirven para llevar ese movimiento, esa orden mecánica que me pueda dar la válvula, la leva, perdón, hasta la válvula. Profe, ¿Sí? puede ser que A también través de esos colores marrones que tengo arriba. Te escucho. Disculpe, puede ser que también se los llame varillas. Sí. Claro, exactamente. Son los motores varilleros que se llaman. Claro, yo había Los escuchado motores algo varilleros así. justamente son... claro, motor varillero son motores antiguos, en donde el árbol de leva se encuentra próximo al cigüeñal, y para llevar el movimiento desde esa posición hasta las válvulas que en términos generales en el 90% de los motores están colocadas encima del pistón, como lo tenemos en esta disposición, para lograr trasladar ese movimiento y esa orden mecánica, y la única posibilidad que tengo es a través de este sistema de varillas o botadores. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. potencia a pocas revoluciones y no pueda girar muy rápido por inercia. También pueden estar a la cabeza, Bien. lugar favorito hoy en día. ¿Qué le dice el autor a la función? Arrancamos, como dijimos, con los árboles de leva pegados casi al cigüeñal. Luego, con el transcurrir del Disculpe, tiempo, profe, se está entrecortando mucho. habiendo desarrollado... Sí. Se está cortando mucho. A ver. Sí, no se A pudo ver, escuchar nada, profe. Bueno, estamos con un poquito de inestable señal. A ver, ¿ahí me escuchan un poquito mejor? Sí, ahora fluye. Decíamos entonces, haciendo el recorrido histórico del sistema de distribución, motores antiguos, árbol de levas pegados al cigüeñal, luego con el devenir de la tecnología, al aparecer máquinas que me permiten, con, digamos, máquinas, herramientas de mayor precisión, y la aparición y el desarrollo de nuevos materiales, a partir de la aplicación de lo que están viendo ustedes, lo que lo van a ver bajo la asignatura conocimiento de materiales, me van a permitir, hablando del sistema de distribución, me van a permitir comenzar a desarrollar motores en los cuales el árbol de levas vaya de a poco alejándose del cigüeñal. Alejándose dentro del mismo bloque motor, ya va a empezar a tomar mayor distancia respecto del cigüeñal, hasta llegar
como dice el video, al día de hoy, a motores en donde los árboles de leva, como en este caso, ¿en dónde están colocados? Fíjense ahí. La parte superior. ¿Siguen estando en el bloque motor o no? No, está en la tapa del cilindro. La tapa de cilindro, ¿eh? Es decir, hoy el moderno se caracteriza justamente por eso, por tener uno o dos árboles de leva que se llama a la cabeza. Lo cual significa que esos árboles de leva ya dejan de estar colocados en el bloque motor y se ubican directamente en la tapa de cilindro, como en este caso. En este caso vemos un motor moderno, creo que es de Ferrari, ¿sí? Que tiene dos árboles de leva a la cabeza. Un árbol de leva va a ser ¿para qué dijimos? Para comandar ¿qué cosa? Admisión, La de admisión y el otro la de... la otra escape. Exactamente. ¿Cómo logro yo? Porque tengo que seguir comandando coordinadamente el cigüeñal con los árboles de leva. Esto, ¿cómo los logro esa coordinación? Con la correa. Fíjense ahí, Correa. exactamente, esa que aparece pintada en azul es correa dentada. Es una correa particular en donde cada uno de esos dientes que están en forma transversal, lo que logran es, digamos, hacer funcionar a esos árboles de leva y a través de sus dientes en forma coordinada con el cigüeñal para poder cumplir en los tiempos apropiados las aperturas y cierres tanto de las válvulas de admisión como de escape. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Buenísimo. Sigamos entonces. Pueden ser un solo árbol que maneje todas las... Ahí estamos. Vamos al dibujito de la izquierda. ¿Cuántos árboles de leva tiene el dibujo de la izquierda? Está abajito, ahí pintado en naranja. Uno. Uno, profe. Perfecto. ¿Ubicado en dónde? ¿Block o en Al lado tapa? del cigüeñal. En el blog. Exactamente, o sea, en el block, ¿sí? Esa denominación, ustedes lo van a ver, OHB. Responde a la sigla en inglés que tienen escrita ahí abajo, Overhead Valve, ¿sí? Y en términos generales son los motores varilleros, esto que decíamos, los más antiguos. ¿Sí? Vamos a la figura del centro. ¿Dónde Disculpe, está profe. montado? Sí. Ahí en el gráfico vemos dos, digamos, dos motores en B y uno de los comunes. En los comunes, pero de 4 cilindros modernos, ¿dónde ponen el árbol Sí. de leva? ¿En la tapa de cilindro o en el bloque? Claro, o sea, de nuevo, motores antiguos, motores varilleros. ¿Qué significa varillero? Que el árbol de leva se te va a ubicar en el block motor, ¿sí? Como vos a su vez en esto, las válvulas, en términos generales, la mayoría de los motores tienen las válvulas arriba del pistón. Si el árbol de leva está en el block, vos tenés que llevar el movimiento a las válvulas. ¿Cómo lo lleva? A través del sistema de varillas que vimos recién, que es el sistema de la izquierda. ¿Lo ves ahí? Sí, sí. Entonces un motor varillero va a ser un OHB, que es un motor ciertamente de desarrollo antiguo. ¿Cuáles serían los motores más modernos? Aquellos que ya tienen los árboles de leva, dijimos, arriba de cada uno de los cilindros o pistones. O sea, árboles de leva ubicados o localizados ¿dónde? En la tapa. En la tapa. ¿Qué serían los casos de la figura central y la figura de la derecha? Hablando del caso de la figura central, ¿cuántos árboles de leva tenés ubicados arriba del cilindro pistón? Uno solo. Uno Uno también, profe. solo. Claro, que en ese caso, ese solo árbol de leva sabemos que va a comandar, ¿no es cierto?, admisiones y escapes todas juntas. ¿Está? Mientras que el de la derecha tiene dos árboles de leva. Es un motor, motor que tiene doble árbol de leva. Entonces, cuando el árbol de leva se ubique arriba del pistón o cilindro, fíjate que la denominación o la sigla en términos generales es OHC. Que en términos generales C significaría, para que se den una idea, la última letra del OHC es culata o tapa de cilindro. Y en tal caso, si hablamos de un simple o un solo árbol de leva, va a ser
OHC o SOHC. Simple, single. Mientras que la D, si yo le coloco adelante del OHC, como sería el caso de la figura número 3 o figura de la derecha, la letra D, ¿a qué corresponde? A dual o doble árbol de levas a la cabeza. O en culata. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Buenísimo. A ver, volvamos al caso del gol. Los muchachos que tenían el gol. Seguramente, cuando ustedes analicen, y al tener un solo árbol de levas, no recuerdo bien si tiene creo que no es varillero, creo que lo tiene a la cabeza. El gol es Supongamos por que... correa, profe. Ajá, o sea, al tener correa, ¿qué significa? Que el árbol de leva, ¿dónde lo vas a tener? En la tapa de cilindro. Es un árbol de leva. Ajá, ¿y qué sería de todas estas? Eso, OHC. exactamente. Es claro que sería el caso del medio. Vas a tener un solo árbol de leva a la cabeza, por lo tanto va a ser OHC. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Perfecto. Continuemos. Válvulas o 2, para admisión y escape por separado. Mayor cantidad de válvulas mejora el funcionamiento. El motor de Ferrari que vimos de recién. velocidad de A ver. Pueden ser un solo árbol que maneje todas las válvulas o 2, para admisión y escape por separado. Este motor Ferrari que estamos viendo ahí, ¿qué será? De las 3 opciones que vimos recién. Doble D árbol o de leva. HC, profe. OHC. Doble árbol de leva a la D, cabeza. OHC. Eso. Buenísimo. Mayor cantidad de válvulas mejora el funcionamiento a altas vueltas y lo empeora a bajas. Para ir a hacer las compras, un 8 válvulas puede ser mejor que un 16. Aún así, los dos... Bien. Volvamos al caso del Gol. Dijimos, el Gol seguramente tiene 4 cilindros, ¿sí? Por cada cilindro. ¿Y cuántas válvulas tiene el Gol? Si alguien sabe. Yo tengo uno que tiene 16, así que Son 4, profe. Bien. Bien, sí, hay motores de 16 válvulas, ¿sí? Pero lo más común es que un motor de 4 cilindros, ¿sí? Caso del Gol, tenga 2 válvulas por cilindro. Una de las válvulas va a ser para la admisión y otra válvula va a ser para la de escape. Es decir, que vamos a estar en el caso del dibujo de la izquierda. Una válvula de admisión y una válvula de escape. Fíjense qué ven. ¿Qué es lo que notan ustedes en esta representación de la izquierda para lo que es, supongamos que el azul sea el diámetro de la cabeza de la válvula de admisión y la roja sea el diámetro de la cabeza de la válvula de escape? ¿Cómo son esos diámetros? La admisión es Siempre mayor es que el más escape. grande admisión que escape. Ajá, ¿y ustedes tienen idea por qué puede llegar a ser eso? Puede ser, escuché a veces decir que para que no haya un vaciado excesivo del motor. No. A ver. Suspendo un poquito esto. Vuelvo acá. A ver si me deja escribir. Fíjense. Hay un concepto físico que hay que tener en cuenta en ese caso. Vamos a considerar una barra de metal. Qué pulso, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Increíble, ¿no? Sí, profe. Cuando dibujen a ustedes les tiene que salir mejor que esto, les aviso, ¿no? Así que vayan sabiendo. Supongamos una barra de metal de longitud inicial L0. En donde la sección transversal de esa barra sea muy inferior a la longitud. O dicho de otra manera, una barra de metal en donde sea más larga que ancha. ¿Sí? Donde no interese, o sea, en donde la sección transversal sea prácticamente despreciable frente a su longitud. Vamos a suponer que esa esa barra de metal, la voy a someter a una fuente de calor. Vengo y le hago un fueguito por acá.
Es un fueguito que hago para los asados los domingos, o que hacía, no sé si ahora con el precio que está la carne es imposible, ¿no? La someto a una acción de una fuente de calor. ¿Y qué va a pasar con esa barra? ¿Va a experimentar qué cosa? Va a Dilatación. sufrir una dilatación superficial. En este caso, como partimos de la hipótesis que la barra es más larga que ancha, va a aparecer un efecto de dilatación no superficial, sino un efecto de dilatación lineal. ¿Por qué? La barra considerada es más larga que ancha. Si el ancho dejara de ser despreciable y considero, no sé, una barra de este tipo y la someto a una fuente de calor, ahí sí, como la sección ya es considerable, ahí sí voy a tener un efecto de dilatación volumétrica por analizar. ¿Se entiende? En este caso, que es el caso de la válvula, es más larga que ancha, una válvula, ya lo vamos a ver en el video, yo voy a hacer el análisis del punto de vista de la dilatación lineal del mismo. Al hacer estas consideraciones, entonces, dijimos que esa fuente, ustedes me acaban de decir que va a experimentar una dilatación a través de un delta L. ¿Sí? De manera tal que, al final de todo, esta barra va a lograr una longitud final LF. Me refiero a la L, pero lo vamos a hacer bien acá. LF por acá, le vamos a borrar esta y la vamos a poner bien bonita, L0. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? De manera tal que la longitud final, según lo que me enseña la física, en cuanto a la dilatación lineal de una barra metálica, que es lo que estamos considerando, sea longitud inicial 1 más alfa delta T. ¿Mm? La longitud final alcanzada por la barra metálica esta que estoy analizando al someter a una fuente de calor va a ser la longitud inicial que tenía, ¿sí? en el instante t igual a 0, multiplicada por factor común 1 más el producto de esto. ¿Cómo se llamaba esto en la fórmula? Coeficiente de El alfa. dilatación. Coeficiente de dilatación, en este caso, como estoy analizando lineal, coeficiente de dilatación lineal del metal, del material con el cual yo esté considerando este caso, esta barra. Cada material tiene su alfa particular. Hay materiales que dilatan más que otros. Y esto, el delta T, es igual al TF menos T0, el salto térmico de haber alcanzado la temperatura final menos la temperatura inicial, en grados centígrados. Entonces, ¿qué voy a ver? Volviendo al tema de las válvulas. ¿Qué pasa con la válvula de admisión? ¿Qué dijimos que comanda la válvula de admisión? ¿Controla qué cosa? La apertura y el cierre de la válvula de admisión. No, El ingreso de vamos al tema mezcla de los... fresca. Eso, ahí me gustó. La válvula de admisión controla el ingreso de mezcla fresca al interior del cilindro. ¿Qué temperatura va a estar esa mezcla fresca? ¿Qué era la mezcla fresca? ¿Mezcla de quién? Viene El precalentado. aire y combustible. Aire y Aire y combustible. combustible. Olvidemos del precalentador. Por ahora, la mezcla fresca para nosotros y a los efectos de lo que estamos analizando va a ingresar a temperatura ambiente. Cuando yo voy a la estación de servicio, el combustible va al tanque de nafta. Tanque de nafta, según la ubicación que tenga, está sometido a la temperatura ambiente. No tiene ningún precalentador ni nada. O sea que está a la temperatura ambiente. Y el aire lo toma del aire ambiente. ¿Qué temperatura está? La temperatura ambiente. Por lo tanto, esos dos elementos, cuando se combinan en el inyector,
a priori, los dos se encuentran a temperatura ambiente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Digamos, por ejemplo, en esta época, y si hablamos de esta época al mediodía, y estamos con ¿cuánto? 22 grados, 21 grados. Supongamos 21 grados. Perfecto, excelente. Hablemos de la válvula de escape. ¿Qué pasa con la válvula de escape? ¿Qué controla la válvula de escape? La salida de los gases. Ajá, salida de gases que ya están combustionados, esos gases que ya dijimos que le sacamos la energía química. ¿A qué temperatura están esos gases? Esos gases normalmente al final de la combustión están a altísima temperatura, porque vienen de haber liberado energía química, ¿sí? De haber realizado una reacción química irreversible en la cual se provoca profe. justamente un gran desprendimiento de calor. Sí. Se dejó de compartir. Ahí está. Ahí recupero la... Vamos ahí, pantalla. Entonces, decíamos. Volvemos. ¿Ahí están viendo de nuevo? Sí, profe. Perfecto. Volvíamos a la válvula de escape. La válvula de escape comanda gases que ya están combustionados, los cuales ya le saca la energía química y están normalmente a alta temperatura. Quiere decir que si yo comparo las temperaturas de trabajo de admisión y escape, la temperatura de escape va a trabajar a mucha mayor temperatura que la de admisión, por lo que acabamos de decir. Por lo tanto, ¿qué va a pasar desde el punto de vista de la dilatación? Supongamos que las dos válvulas estén con el mismo material construida. Van a tener el mismo alfa. La válvula de escape se va a dilatar más que la de admisión. Disculpe, profe. Exactamente, sí. Las partes frontal, digamos, la parte de la válvula de admisión que cierra. No sé si me explico a qué parte me refiero. La válvula tiene, si lo dibujamos, va a tener más o menos esta forma, fíjense. Claro, esa cabeza, la válvula frente, digamos. Claro, vos tenés dos zonas acá en la válvula. Esta zona que es la cabeza de la válvula. ¿Sí? Cabeza de la válvula. Y vas a tener la otra parte que es el vástago. ¿Sí? ¿A cuál te referís vos? Bueno, la cabeza de la válvula de admisión tiene expuesta a la misma temperatura que la cabeza de la válvula de escape, ¿o no? ¿Por qué? Porque cuando se da la combustión, digamos, la de admisión está cerrando, entonces el calor pega, digamos, igual en la de admisión que la de escape. La válvula, fíjate, bueno, ya vamos a ver, pero tienen elementos que son resortes, que lo cierran, pero en términos generales, acá vos vas a tener un elemento... Pero la válvula de escape... La válvula de escape recibe los gases más calientes que el vástago, digamos, recibe los gases más calientes que la válvula de admisión, que recibe gases a temperatura ambiente. Exactamente. Es decir, los gases, porque acá vos vas a tener así. Si vos quieres completar esto, vas a tener algo que viene así, ¿no es cierto? Que es la tubería de admisión. Suponete que esta sea la válvula de admisión. Entonces vienen los gases los gases de la mezcla fresca por aquí, fíjate. Ya lo vamos a ver en el video. Ingresan por acá, por esa galería, por esa tubería, o por ese múltiple, si vos querés. Y cuando esta válvula reciba la orden mecánica de apertura, se te va a comprimir este resorte y esta válvula se te va a despegar. Te va a quedar por acá. Al despegar por acá, ¿qué hace? Te deja abierto el paso de la mezcla fresca por acá. La mezcla fresca va a estar exponiendo o enfrentando tanto la cabeza como esta parte de la cola, del vástago, digamos, cola, va a estar sometida ya sea a temperatura ambiente, si está recorrida por los gases frescos, o va a estar recorrida por los gases quemados saliendo en el sentido inverso, van a estar saliendo del interior del motor hacia afuera, hacia el escape. Pero en definitiva, ese pasaje de gases lo hacen tanto a través de la cabeza como del vástago. Por eso hablamos de que, en términos generales, toda la válvula de escape va a trabajar a mucha mayor temperatura que la válvula de admisión. ¿Se entiende eso, Matías, más o menos? Sí, profe, yo lo que me refería es que la cabeza de la válvula de admisión
es Sí. puesta a la misma temperatura que la cabeza de la válvula de escape. Por estar, voy a decir, en el interior del cilindro. Claro, Claro, lo que pasa es que, si bien es cierto, están muy próximas, pero si analizamos de alguna manera lo que pasa, digamos, fríamente a partir del control y del pasaje de lo que están controlando, las dos trabajan a distinta temperatura. De hecho, hay videos, no lo vamos a mostrar por cuestión de tiempo, en donde pueden ver eso, pero estás hablando, por ejemplo, de que una válvula de escape tranquilamente en algunos puntos puede estar trabajando a 700 grados. ¿Mm? Mientras que en el caso de la válvula de emisión, como decíamos, está a temperatura ambiente. Por transmisión de calor, por estar muy próxima, quizás se te eleve un poco más, llegando a un poco menos de 100 grados, pero siempre la diferencia, el salto térmico es bastante considerable. ¿Sí? bien, profe. Entonces, en ese caso, estamos de acuerdo de que las dos válvulas, ¿no es cierto?, van a trabajar a distintas temperaturas por el trabajo que están haciendo cada una de ellas, ¿no es cierto? En ese caso, como decía el compañero, desde ese punto de vista va a haber una que va a dilatar más que la otra, que sería, como me habían dicho, que dilataba ¿cuál? La válvula de escape. Exactamente. Quiere decir que al dilatar más, ¿qué voy a tener que hacer yo? Contrarrestar esa dilatación. ¿Cómo la contrarresto? De dos maneras. Haciéndola más chica. Eso, ahí me gustó. Fíjense ahí. Dibujo de la izquierda. ¿Cómo decíamos que es el diámetro de la válvula de escape? La roja. Más chico Más que el chica que la... diámetro de admisión. Exactamente. Esa es la razón por la cual los diámetros, cuando yo vea un motor desarmado y lo vea al revés y demás, voy a ver que si tiene dos válvulas por cilindro, una de las válvulas es más chica que la otra. Y yo voy a saber con exactitud que la válvula más chica es la de escape, justamente porque para atenuar los efectos de la dilatación de la cabeza, digamos, de la válvula, cuando esté trabajando ya en el motor y esté controlando la salida de los gases ya quemados del interior. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Uy, se me fue acá. Esto ya estaba. Ya estaba, ya estaba. Sigamos. O dos, para admisión y escape por separado. Perdón. Mayor cantidad de Acá hay válvulas. algo que me está quedando, me está faltando. ¿Qué es el concepto de luz de válvula? Muy importante. ¿Qué es la luz de válvula en los sistemas convencionales, en los motores con sistemas de distribución que son convencionales o tradicionales? Cuando yo regulo válvulas, yo le estoy dando a mi motor este delta L, yo le estoy proporcionando, a propósito, un delta L a un motor frío. Si yo a un motor frío le doy el delta L, cuando ese motor dilate, va a dilatar delta L, por lo tanto va a quedar ajustada la válvula. Ese es el concepto de luz de válvula. Darle el delta L, es decir, simularle con el motor frío a la válvula de emisión, cuál va a ser la dilatación final que va a tener, ¿sí? Para que el motor, cuando tome temperatura y llegue a la temperatura del régimen de trabajo, ese delta L, la válvula de emisión, le estoy dando lugar a que dilate ese delta L y al final, cuando alcance la temperatura del régimen, el delta L sea cero cuando el motor esté caliente. De manera tal que esa válvula, de esa manera, me voy a asegurar de que trabaje de forma correcta. Disculpe, ¿Se entiende profe. más o menos el concepto? Sí. Perdón. Entonces, cuando el motor está frío, digamos, cuando recién lo ponemos a marchar, Sí. la válvula de escape ¿Qué longitud va a tener la sella válvula? perfectamente. Claro. Es decir, no es que no selle. No sellaría si yo de entrada la válvula en vez de tener L0 tiene LF cuando el motor arranca. ¿Por qué? Cuando tiene LF, que sería el caso cuando yo le doy la luz de válvula, le regulo con el motor caliente, esa le estoy dando ya con la válvula ya dilatada y encima le estoy dando un plug. Cuando enfríe va a quedar abierta la válvula. Entonces se ve eso. Si yo al motor O sea, frío, no cuando la abierta, válvula... sino quedaría con mucha luz, ¿o no, profe?
No, no quedaría abierta porque quedaría, cuando se enfríe, va a quedar todavía dilatada. ¿Mm? Ya lo vamos a ver en el video, pero la idea general es esta. Cuando la válvula y el motor está frío, la válvula tiene L0. Cuando el motor caliente y entra en régimen, va a terminar con LF. La parte esa rojita que dibujamos ahí. ¿Mm? ¿Y el selle perfecto lo hace en L0 o en LF? Y al cierre perfecto lo hace, en este caso, como máximo en LF. Si yo le doy un poquito más de LF, la válvula ya te va a quedar abierta. A ver, si yo al ya LF entendí. le doy delta L, que sería cuando la válvula esté caliente, el motor caliente, y voy y le quiero regular las válvulas, ahí sí la válvula va a quedar separada de su asiento. ¿Mm? Y ese motor no va a funcionar. ¿Entendés ahora, no es cierto? Entonces, ¿cuál es el concepto? La luz de válvula se tiene que hacer fundamentalmente con el motor en frío, cuando la válvula tenga longitud L0. A eso yo le doy el delta L de la regulación de la galga de la cinta esta métrica, ¿no es cierto? O sea, de la sonda, ahí está, muy bien, muchas gracias. De la sonda, esto es la sonda. Y yo me voy a asegurar darle LF. ¿Para qué? Para que cuando el motor esté caliente, la válvula dilate y tenga una longitud final delta L, de manera tal que ese delta L, ¿no es cierto? Que la longitud final, ya directamente el motor trabaje correctamente y, y pueda cumplir los 4 ciclos. Matías, Profe, entonces, un poco para pregunta. cerrar. Sí, discúlpame antes que se me vaya la idea y para cerrar la idea de Sí. Matías ahí. Entonces, Matías, quiere decir que cuando vos haces esto en un motor frío, y a causa de que el motor está frío y todavía tenés un delta L ahí que no está cubierto porque no terminó de dilatar la válvula, vos lo que vas a sentir en el motor es como si fuera en frío un golpeteo. Un golpe. Que todavía el motor no tiene el delta L porque no dilató. A medida que el motor va tomando temperatura y va aumentando y el delta L va haciéndose cero, cuando delta L es cero, terminó de dilatar y ya el golpeteo desaparece. ¿Y ese golpeteo sería como ráfagas de aire que salen? Ese golpeteo se siente como si fuera algo, digamos, un metal que golpea a otro metal, y es el metal que tenés el delta L ahí faltándote y que va disminuyendo a medida que el motor comienza a tomar temperatura. Vos sabés que cuando el motor está en régimen y llegó a la aguja, digamos, de tu indicador, llegó a los 90, 95, que ya vamos a ver que la temperatura de trabajo de los sistemas digamos, de esto de refrigeración, ¿sí? Cuando el motor llega a esa temperatura, que es la temperatura de trabajo, vos te aseguras que el delta L va a ser igual a 0. Bien, profe. Profe, una pregunta. Ahora sí, decime. Vio que las ondas tienen medidas. ¿Cómo, con respecto a qué usaría yo esas medidas que tienen las ondas, no? Bueno, ¿Con qué me guío más? Claro, esas medidas que vas a ver, 0,02, 0,05, 0,1, son medidas Eso de lo indica el regulación. fabricante, ¿no, profe? Claro, pero a ver, ¿qué te indican a vos en la sonda? La sonda, esas medidas son milimétricas. 0,02 milímetros de espesor, 0,5 milímetros de espesor, 0,1 milímetros de espesor. Son los distintos espesores, son los distintos delta L's que te vienen a vos en la sondita y que te va a servir a vos para cumplir con la especificación del fabricante, ¿no es cierto? Y saber cuál es el delta L para tu motor. Y a su vez, les pregunto, ¿será el mismo delta L, hablando de un mismo motor, será el mismo delta L que le tengo que dar a la válvula de admisión que a la válvula de escape en base a lo que acabamos de ver? Sí. No, profe. No. Se le daría más delta L a la válvula de escape. Sí, señor, correcto. Y eso ustedes lo van a comprobar cuando hagan el práctico. Van a ver que el delta L o la regulación de la válvula de escape
Siempre, por lo que acabamos de ver, que la válvula le tengo que dar, o el espesor, o ese calibrado, la válvula de admisión. ¿Por qué? Porque las dos, por el principio de funcionamiento que tienen las dos. Una comanda gases frescos y la otra gases combustionados. ¿Sí? Sí, profe. Profe, y en los motores varilleros, digamos, los motores antiguos, Sí. ¿también se tomaría en cuenta la dilatación de la varilla o no? En ese ¿No caso, ejercería algún cambio? en ese caso, y en términos generales, no, porque la varilla lo único que te hace es, primero, está puesta ¿dónde? En el bloque motor, ¿sí? Sí. No está expuesta al frente de llama como lo está la válvula porque trabaja dentro del cilindro. La varilla trabaja en el bloque motor y encima el bloque motor, no lo vimos todavía, pero ya vamos a ver que está refrigerada. Claro, tienen Tiene los conductos de agua. conducto de agua, o sea que en términos generales se trata de controlar. Por lo tanto, el efecto de la dilatación de la varilla o botador es despreciable frente a la dilatación de la válvula. ¿Está bien? Entiendo, profe. Sí. Entonces, en términos generales, la luz de válvula de la válvula de escape, dijimos que es mayor que la luz de válvula de la válvula de admisión. Eso es lo que ustedes van a verificar cuando hagan el práctico y en la parte correspondiente al sistema de distribución del motor del vehículo que hayan elegido. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Buenísimo. Sigamos con el video. Mejora el funcionamiento a altas vueltas y lo empeora a bajas. Para ir a hacer las compras, un 8 válvulas puede ser mejor que un 16. Gráfico de la izquierda, 2 válvulas por cilindro. Si tengo 4 cilindros, ¿cuántas válvulas van a ser? 8. 2 por 4, 8. Figura de la izquierda, ¿cuántas válvulas por cilindro tengo? 4. Ajá, y si tengo 4 cilindros, 16. 16, profe. listo. Hay uno de ustedes me mencionaba que el motor que tenía por desarrollar era un 16 válvulas, ¿puede ser? Sí, Bien. Entonces, vos vas a desarrollar un práctico sobre un sistema de distribución donde vas a tener 4 válvulas por cilindro. ¿Cuántas válvulas, fíjate que en base al gráfico del central, cuántas válvulas de admisión y cuántas de escape vas a tener por cilindro? y 2 de admisión y 2 de escape. Serían 16 válvulas porque Perfecto. tiene 4 cilindros. Exactamente, muy bien. ¿Escucharon alguna vez hablar de un motor de 12 válvulas? No, profe, yo no. Bueno, hay algún motor importado japonés, creo que es Daihatsu. Estoy hablando de un motor de la década del 80, ¿no? Que tenía 12 válvulas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo será la configuración de la distribución si tiene 12 válvulas y 4 cilindros? ¿Cómo lo armarían Sería un ustedes? poquito parecido, sería un poco parecido al normal, digamos. O sea, también podría ser una sola leva con una leva Sí, más, ¿o no? hablemos de las válvulas. Por ahora nos O olvidemos sea, de serían Dos de admisión y una de escape. Sería válvulas. A ver. por cilindro. A ver, vamos de nuevo. 12 Tres válvulas, válvulas. 4 Tres cilindros, 3 válvulas. Ajá, te escucho. De válvulas. ¿Cuántas Tres válvulas por vál- cilindro? 3, ¿no es cierto? 3 válvulas por cilindro. ¿Y cómo distribuirían ustedes las válvulas? ¿Cuántas de admisión y cuántas de escape? Porque es un número impar. Dos de admisión Dos y de una de admisión. escape. Exactamente. Siempre se le otorga mayor peso a tratar de lograr una mayor admisión, una mejor admisión que una de escape. Perfecto. ¿Y qué tengo dibujado ahí a la derecha? Una de ¿Qué sería si válvulas. tengo un 4 cilindros? 20 válvulas. ¿Cuántas válvulas? Exactamente, un motor de 20 válvulas. Por tener 5 por cilindro, 5 por 4, 20. Fíjese que siempre ahí también tengo un número impar y le doy mayor preponderancia, ¿no es cierto?, a la válvula de admisión. Cuando yo haga eso en los números impares, sea 3 o 5, fíjense que, ¿qué pasa con los diámetros de las válvulas de admisión? Analicemos el caso de la de 5. ¿Cómo es el diámetro de la válvula de admisión, de las de admisión respecto a las de escape?
Son un poquito más grandes. Un poquito más grande. Son un poquito más parecidas, podríamos decir. Ya no hay tanta diferencia en el diámetro de admisión y escape como en el caso del primero. ¿Lo ven? Entonces, al aumentar el número de las válvulas de admisión, ¿no es cierto? Si eran 3 por cilindro, decíamos 2 de admisión, le pongo 2 de admisión y 1 de escape. Y en el de 5 le pongo 3 de admisión y 2 de escape. Como si yo sumo la superficie total de la admisión, respecto de la que sería si tuviera 2 válvulas, entonces lo que hago es repartir mejor el área. Por lo tanto, eso me permite achicar, ¿no es cierto?, el diámetro de las válvulas de admisión. Al achicar el diámetro de las válvulas de admisión por repartirla en 3 en vez de 2, y ahí se me aproxima el diámetro de la válvula de escape. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Aún así, los doble árbol de leva permiten instalar la bujía justo en el centro del cilindro, lo que mejora la ubicación de la chispa y reduce el pistoneo. Estos árboles que giran a la mitad de velocidad del cigüeñal pueden ser arrastrados por correa dentada, la cual es liviana, sin inercia, silenciosa y económica, pero con duración limitada. La cadena tiene un costo. ¿Qué duración tengan las correas dentadas? ¿Qué me dice el manual del usuario? ¿Más o menos tiene idea? Puede ser ¿Cuándo que sea recomienda cambiar? 20, profe, 20.000. No, es un poquito No, más. hay más, profe. Más. Normalmente se encuentra en torno a los 100.000 a 120.000 kilómetros de rodaje de un motor. Cada 100 o 120 el fabricante me va a recomendar el cambio no solo de la correa, del sistema completo de distribución, que ahora ustedes van y compran y consiguen los tensores, consiguen directamente la parte de la correspondiente a completo, digamos, ¿sí? Ya viene el kit directamente de reemplazo de lo que es el kit de distribución que se llama. Intermedio, poco ruido y buena duración. Y los engranajes, algo no muy usado hoy en día, son pesados y ruidosos, pero indestructibles y sin tensores, aumentando la precisión y reducción del juego. Escuchamos palabras como alzada, permanencia y cruce, pero ¿qué significan estas cosas? Árboles de leva originales, de calle o de carrera. ¿Qué es mejor para nuestro motor? Empecemos con las respuestas. Los motores de 4 tiempos se diferencian de sus pares de 2 tiempos justamente por la presencia de válvulas y árboles de leva. Tienen mayor eficiencia de combustible y contaminan menos. Como contra, tienen menos caballos de fuerza a igual tamaño de motor. Recordemos que es cada tiempo y el estado de las válvulas. En el ciclo de admisión, la válvula de admisión debe encontrarse abierta para permitir el ingreso de aire al motor. Podemos ver que las válvulas abren hacia adentro. El aire que ingresa al cilindro se ve obstruido, y por eso es muy importante que el vástago de la válvula sea lo más fino posible. En el ciclo de compresión, ambas válvulas están cerradas, dado que abren hacia adentro, la válvula no puede salirse, y la presión interna de 10 bar para los naftero y 20 para los diésel ayuda con el cierre hermético del cilindro. En el ciclo de expansión es donde vemos la generación de potencia. Aquí la presión sube a casi 80 bar en nafteros y 200 bar para los diésel. Y finalmente, el ciclo de escape es cuando se vacía el cilindro. Nuevamente el vástago debe ser fino para permitir la mayor cantidad de gas y vaciar el cilindro sin generar contrapresión. Como vimos recién, todas las válvulas tienen bien definido su apertura y cierre. Pero en la práctica, al igual como pasa con la chispa, debe producirse un avance, cruce y alzada para aumentar el rendimiento del motor. A medida que aumentan las revoluciones, los tiempos para llenar y vaciar el cilindro disminuyen. Observen la velocidad del motor a altas vueltas. Claramente el tiempo para ingresar y sacar gas es demasiado corto. A veces solo se logra conseguir que el cilindro se llene por la mitad de aire y combustible, reduciendo el factor de aprovechamiento del motor. Para evitar esto, existen las siguientes medidas. Abrir tempranamente la válvula de admisión dentro de la etapa de escape favorece Aquí que está largo explicando lo que es un poco parece que perdería corto. A veces solo se logra conseguir que el cilindro se llene por la mitad de aire y combustible,
reduciendo el factor de aprovechamiento del motor. Para evitar esto, existen Ahí las lo que va a comenzar a explicar lo que ya vimos como ciclo práctico, ¿sí? Se ve bien ahí hasta el momento, ¿no es cierto? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. siguientes medidas. Abrir tempranamente la válvula de admisión dentro de la etapa de escape favorece a que cuando comience la etapa de admisión, la válvula ya esté completamente abierta. ¿Cómo se llama esto que está explicando ahí? ¿Cómo lo hemos llamado nosotros en el ciclo práctico? Avance de apertura de válvula de admisión. Correcto. Mayor ingreso de aire desde temprano. También podemos retrasar su cierre. Si bien al principio parece que perderíamos aire bajando el rendimiento, la realidad es que la velocidad e inercia del aire hace que éste siga entrando por cierto tiempo Ahí está extra, hablando del retardo del cierre de la admisión. consiguiendo un mayor llenado a altas revoluciones. Por el contrario, a bajas vueltas, la velocidad del aire es demasiado lento y efectivamente, cierto aire se escapa nuevamente hacia atrás. Hay que tener cuidado con la compresión efectiva del motor. Usar un instrumento de medición puede mostrar valores más bajos del real esperado a mayores revoluciones. En este caso, puede ser mejor obtener el valor de compresión haciendo cuentas teóricas. Con la válvula de escape, aplica nuevamente lo mismo visto antes. Adelantar las válvulas da más potencia a altas vueltas, pero lo quita a bajas revoluciones. La apertura temprana, aún en expansión, no quita mucha potencia, puesto que el gas ya está casi expandido en su totalidad y reduce el trabajo de vaciado en la etapa de escape, frenando menos al pistón mientras a la sube. apertura del escape. De ahí el por qué existen tantas medidas de árboles de leva. Los sistemas de variador de fase manejados por computadora permiten tener lo mejor de ambos mundos, buen funcionamiento a bajas y altas revoluciones. Los vehículos que tienen estos sistemas no suelen tener potencia alta. Esto que está explicando ahí permiten tener lo mejor de ambos mundos. Es lo que sería un sistema de distribución variable. Fíjense cómo regulan, ¿no es cierto? En más, en menos, al tener doble árbol de leva, o sea, únicamente lo puedo hacer en estos sistemas y son los motores de alta performance y motores de competición. Sí. Yo sabía que el Passat 20 válvulas tiene este sistema. Claro, exactamente. A bajas revoluciones tiene una regulación, unos grados de desfasaje entre un árbol de leva y el otro. Y a medida que las revoluciones del motor aumentan, solito comienza a variar la distribución, ¿no es cierto? El desfasaje que hay de apertura entre admisión y escape, y es decir, que automáticamente me regula lo que es el traslapo o solapo, ¿sí? ¿Y cómo hace eso, profe? Buen funcionamiento a bajas y altas Y eso revoluciones. lo hace, creo que lo muestra en este video. Normalmente, en este o en el otro video que tengo para mostrarles, lo hace justamente, es decir, hay un sensor mecánico o electrónico que te toma vos las RPM del motor, ¿sí? Y a partir de eso te lo traduce, hay un transductor que te maneja el desfasaje de un árbol de leva respecto del otro, es decir, a través de un control, en la mayoría de los casos, del tipo electrónico, ¿sí? Los vehículos que tienen estos sistemas no suelen requerir reemplazo de levas para mejorar su potencia, y suelen tener una curva de torque más pareja en todo régimen, volviéndolo más elástico. El cruce es cuando ambas válvulas están abiertas al mismo tiempo. Esto genera un efecto en el que el aire limpio que entra ayuda a terminar de sacar el gas ya quemado. Esto se llama barrido o scavening. Como resultado, ahora todo el cilindro es recargado con aire limpio que puede volver a quemarse. Los motores de serie tienen un cruce de válvulas de 15 a 30 grados de giro. Los árboles de leva de los vehículos de carreras tienen cruce de válvulas que van de 60 grados a los 100. Recordemos que tener estos grados de cruce dificultan la puesta en marcha del motor. Ahí cuando habla de cruce, está claro que habla, ¿no es cierto?, de lo que nosotros hemos llamado traslapo-solapo, ¿se entiende? Que es el tiempo de permanencia de la válvula de admisión abierta simultáneamente con la de escape. Y debe usarse un burro de arranque más rápido y subir el ralentí del vehículo, ya que este no podrá regular a las 1000 revoluciones como lo hacía antes.
Alzada. Es el alto de la leva. Mientras más alta sea la leva, más será presionada la válvula y abrirá más. Obviamente hay un límite de apertura. Es por eso que suelen fresarse los pistones con la forma de la válvula, para permitir que éstas permanezcan abiertas por más tiempo sin chocar con el pistón. Hay motores donde el pistón nunca podría chocar con la válvula, dado que son construidos de tal forma donde esto no puede suceder nunca, aunque se rompa la correa de distribución. Estos motores se llaman sin interferencia, pero son de menor compresión, diseño peor y menor eficiencia. Un ejemplo es el indestructible motor del Renault 12. Volviendo a la alzada, a veces esta se ve limitada por el espacio que hay para alojar el árbol de leva. Por eso que también se usan balancines. Como contra, los sistemas con balancines suelen tener más peso e inercia. Aún así, hoy son más preferidos, dado que permiten la fricción considerablemente, obteniendo más ganancias. Cuando se especifica la alzada de una leva, debe aclararse si ésta actúa sobre balancines y si los botadores son fijos o hidráulicos. De alzada, que va a ser el desplazamiento que voy a tener en la válvula, aplico a partir de los balancines, aplico palanca de primer género. ¿Se acuerdan? Trayendo un poco el concepto de que vimos en física. Brazo de palanca. A partir del eje de giro voy a saber y poder calcular con todos esos datos cuál va a ser la real alzada o la apertura real de la válvula, ¿no es cierto? A partir de la aplicación de estos conceptos. Que pueden no alcanzar la apertura de válvula deseada. Una menor alzada a bajas revoluciones favorece a la turbulencia y mejora la mezcla de combustible. Por eso los autos de serie no tienen tanta alzada. Esto también justifica los sistemas como el multi-air o valve lift, donde es posible variarla según las revoluciones. En los autos aspirados suele variarse la admisión. En los autos turbo, la poca alzada en el árbol de escape a bajas revoluciones del motor hace que los gases de escape salgan con mayor velocidad, acelerando al turbo y reduciendo el turbo lag. También debe permitirse un juego libre entre espiras de resorte de al menos 0,25 milímetros. Este es otro factor que también limita la alzada máxima. Los resortes solo deben cambiarse por más duros solo si el motor comienza a utilizarse a mayor cantidad de revoluciones. Los resortes duros necesitan más potencia para ser presionados, pero evita que la válvula flote por su propia inercia y no siga al... Se habla de válvula, es decir, que la válvula flota cuando, digamos, en cierto motor y a alto régimen, la válvula es como que se despega la cola o el vástago de la válvula, por cuestión de inercia, tiende a despegarse de la válvula propiamente dicha, ¿sí? Y digamos, ahí hemos llegado a un límite natural. Y que ya vamos a ver qué solución se utiliza. Sí. ¿Puede llamarse como rebote también? Claro, Rebote de exactamente. válvula. Rebote de válvula. Hay un límite natural y físico interpuesto por los sistemas estos de los resortes, por una cuestión mecánica, por el K ese que han estudiado ustedes cuando estudiaron física. Hay un K asociado a los resortes, que ese llega al límite natural de acuerdo a las revoluciones del motor, y si yo hablo de un motor de competición que puedo aumentar el número de revoluciones, si no reemplazo o hago algo con eso, mi sistema de distribución me va a poner un límite a mí, para lo cual yo no voy a poder seguir desarrollando, sacarle mayor potencia, que es el objetivo de un motor de competición. ¿Qué es lo que se hace normalmente para evitar el rebote, como dice el compañero? Se le suele colocar doble resorte, un resorte más chico y uno más grande, de manera tal que ahí voy a obtener un K compuesto, en donde va a ser K compuesto igual a K1 más K sub 2, un sistema con de doble resorte con una combinación de los K de ambos. O si no, si ya hablamos de muy altas revoluciones, donde el sistema de distribución convencional a través del resorte deja de ser efectivo por las altas revoluciones, ya vamos a ver en el caso de Fórmula 1, si yo quiero desarrollar un sistema de distribución para un motor de Fórmula 1 que trabaja 18.000 revoluciones por minuto, esto prácticamente es imposible de hacerlo, sino que lo tengo que hacer a través de otro método que ya lo va a explicar acá el autor.
Aún así, a partir de cierta distancia de alzada, ya no tiene sentido seguir aumentándola, dado que no hay ganancia considerable. Los botadores o tabiques hidráulicos son una pieza fundamental. Ahora empieza a hablar de botadores o taques hidráulicos. Hace rato cuando analizamos el sistema de la dilatación lineal de las válvulas, eso es un sistema, eso se puede hacer en un sistema tradicional o convencional, un sistema de distribución. Cuando ya hablamos de motores modernos, en donde ya cada válvula está manejado por un sistema hidráulico, ese sistema hidráulico, ya vamos a ver acá en el video, lo explica bien, cómo hace un autoajuste, un autoajuste de lo que sería la dilatación de la válvula. O sea, el propio sistema hidráulico está diseñado de manera tal de absorber lo que sería la dilatación delta L que habíamos marcado hace un momento, ¿sí? Para lo cual, en estos motores, con un sistema de distribución que tenga con botadores hidráulicos, al desaparecer la posibilidad de calibración mecánica, esa que le damos a través del reglaje, digamos, se autoajusta y ya desaparece el concepto es decir, que un motor que tenga distribución con botadores, yo me olvido y sé que no tengo que hacerle el reglaje y hacerle la regulación de válvula. ¿Por qué? Porque el mismo sistema lo autoajusta. ¿Cómo es eso? Lo vemos en el video ahora. Incorporada hace no mucho a la fabricación de todos los autos de producción en serie, aunque no son muy aceptados por los preparadores. La ventaja de los botadores hidráulicos es que no hace falta regular las válvulas nunca. Estas piezas cilíndricas se llenan de aceite, estirándose, por lo que equivale a regular la válvula en cada revolución del motor, algo fantástico que reduce el ruido y el mantenimiento. Pero como desventaja, cada vez que el árbol de leva presiona al botador, una pequeña cantidad de aceite es perdida, lo que reduce mínimamente la alzada de la válvula. A veces es posible hacer la leva un poquito más alta para compensar esta pérdida, pero no siempre. Es por eso que muchos preparadores no son simpatizantes del sistema hidráulico y prefieren los botadores fijos con regulación manual. La forma de la leva. Las levas puntiagudas y poca con solvencia son para motores de menos revoluciones. Mantienen presionada la válvula durante muy poco tiempo. Las levas redondas mantienen la alzada a lo largo de los grados de giro. Son las más comunes. Las levas asimétricas buscan la perfecta sincronía de las válvulas, el motor y sus múltiples de admisión y escape, mientras que una leva cuadrada producirá aperturas y cierres rápidos, aprovechando más el tiempo con alzada máxima, aunque son incompatibles con el funcionamiento del motor a excesivas revoluciones. Su poca rampa hace que tiendan a deslizarse con mucha fricción y ruido. Deben usarse resortes más blandos, pero esto limita el número de revoluciones del motor por flote de válvulas. Las levas de competición suelen venderse con un papelito que indica los grados de apertura. Alguien de ustedes se dedique justamente a lo que es preparación de motores de competición, cuando desarrollen trabajos sobre el sistema de distribución y compren una leva especial de competición, por ejemplo, cada leva, lo que está explicando ahí, cada leva viene como si fuera con su carnet, con su DNI, que es una tarjeta en donde se indican, fíjense los puntos que les marca ahí, identifican el AAA, el avance, apertura de admisión, el retardo del cierre de admisión, avance, apertura de escape, el retardo del cierre de escape, se ve claramente en la tarjeta esa, ¿no es cierto? Sí, profe, una pregunta, ¿qué sería el entrecentro? Ahí el entrecentro, claro, es la diferencia que vos tenés, digamos, creo que más adelante lo explica, ¿no? El entrecentro es la diferencia que vos tenés de alguna manera de desfasaje entre lo que son las válvulas de admisión y las válvulas de escape desde el punto de vista de trazar considerar la alzada máxima, Es el desfasaje que tenés entre ambas válvulas. ¿Sí? Ya lo vamos, creo que en el video lo muestra un poquito más adelante. ¿Sí? Sigamos. Y cierre de cada válvula, siendo avance de apertura de admisión, retardo de cierre de admisión, avance de apertura de escape y retardo de cierre de escape. Este diagrama en círculo muestra los grados de giro y superposición de las válvulas para ver el cruce más fácilmente. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's
Sistema desmodrónico. Este Sistema desmodrómico. Este es el sistema que se utiliza en los Eso le iba a motores de preguntar, pero Eso, sistema desmodrómico, es lo que muestra a continuación. En esto que decíamos que los motores de sistema de distribución convencionales, en donde el cierre de las válvulas se da a través de resorte circular, hay un límite natural, ¿no es Disculpe, cierto?, profe, que se da ¿podría normalmente repetir? en motores de hasta... Sí. Se entrecortó. Decíamos entonces, lo que estamos por ver a continuación en el video es el mando desmodrómico. Ya vamos a ver incluso en otro video. ¿Qué es el mando profe, desmodrómico? Es un puede ser sistema... que ese sistema desmonodrómico evite el flotamiento, el flote de las válvulas. Claro, exactamente. Lo que decíamos es lo siguiente. Cuando los motores, sobre todo de competición, alcanzan regímenes altos, 10.000 hasta, podríamos decir, 12.000 revoluciones por minuto, es un límite natural, práctico, para todo motor que tiene un sistema de distribución en donde las válvulas se cierren por resorte. Prácticamente fuera de ese límite, cuando yo quiero sobrepasar ese límite, ya se me hace muy difícil que mi sistema de distribución pueda dar respuesta, ¿no es cierto?, en cuanto al llenado correcto durante la admisión y un vaciado correcto durante un escape, por las altas velocidades del régimen. A partir de esa franja de 10.000, 12.000 en adelante, que por ejemplo, habíamos visto videos de ensayos de motores de Fórmula 1, que estaban prácticamente en torno, ¿cuánto? ¿Se acuerdan? 18.000 revoluciones por minuto, más o menos, es la que manejan hoy en día ese tipo de motores. Entonces, en donde ese alto régimen se hace imposible pensar que el sistema de distribución sea convencional. En esos casos, lo único que está teniendo efecto hoy en día es esto, un sistema de distribución por mando desmodrómico, que se utiliza en motores de competición de 4 tiempos de alto régimen en torno a los 18.000 RPM, como en el caso de Fórmula 1. Elimina la necesidad de usar resortes, los cuales necesitan mucha energía para ser presionados. A modo de ejemplo, es imposible mover con la mano un árbol de levas puesto y accionar las válvulas, pero en el desmodrónico es muy sencillo. Este sistema fue desarrollado por Ducati y los árboles de levas se encargan de abrir y cerrar la válvula. Con la eliminación de resortes y cierre forzado ya no hay limitación por flote de válvulas y su liviano sistema alcanza revoluciones excesivas sin dificultad. La apertura de válvulas se realiza de manera tradicional por esta leva de color gris, mientras que el cierre lo realiza este actuador de color rojo, comandado por la parte celeste del árbol de leva. La parte que no es redonda corresponde a la apertura de la válvula. Ponle me gusta al video y suscríbete. Puedes seguirme en Instagram como repman22_. ¿Qué les pareció el video? Muy bueno, profe. Después si lo puede pasar. Sí, ya lo voy a compartir los links. Intenté de descargarlo, pero no me funcionó la pirateada, así que les voy a compartir el link para que lo vean. Creo que está bastante claro, ¿no es cierto? Se entiende bastante bien. Vamos a ver si logro. En imagen mando de que a ver si me lo permite. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Vamos con el videito del mando desmodrómico. A ver. Fíjese que ninguno de los elementos que están puestos en juego en este mando desmodrómico aparece ningún resorte, ¿no? Ya lo vamos a ver de distintos ángulos, distintas vistas y distintos cortes. Apertura y cierre.
vista se logra ver mejor cómo las pinzas estas que digamos son las que comandan cada una de las válvulas se van guiando a través de levas. En este caso es un solo árbol de leva que tiene talladas todos los lóbulos esos que comandan las pinzas. ¿Y qué pareció? Muy bueno, profe. Se ve claro, ¿no es cierto? Muy bueno, la verdad, profe. Sí. Bueno. Listo. Fíjense entonces que ya estamos analizando dentro del sistema de distribución cuestiones de la vida real que se maneja hoy en día en motores de alta competición, por ejemplo, Fórmula 1 o en este caso de Ducati por el desarrollo de motores del Continental Circus, digamos, de las motos que tienen motores de 4 tiempos, ¿no es cierto?, de alta cilindrada, de la alta competición. ¿Sí? Esto es lo último que hay en sistema de distribución en motores de alta competición. Bien. ¿Están aburridos o no? Venimos bien hasta acá. Venimos bien, profe. Buenísimo. ¿Qué me queda ver? Un último video. Un último video de... Imagine if you could design products as quickly as your ideas flow. Imagine if 3D modeling was as easy as drawing. Gire para un lado o para el Estos videos otro. son del Instituto Técnico de Capacitación Automotriz, un instituto de Buenos Aires que justamente, como la palabra indica, ¿no es cierto?, se dedica a todo lo que es la capacitación referente a la parte vehicular, ¿sí?, a la parte automotriz. Dentro de los distintos módulos que presenta, que tienen disponible casualmente para videos que están en YouTube disponibles, ¿sí?, muy instructivos, y lo que tienen este tipo de videos que son muy, muy prácticos. Y uno de esos, casualmente, encontré relativo a lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, del sistema de distribución, así que es cortito, 7 minutos, espero que puedan complementar a través de esto, ¿no es cierto?, lo que venimos viendo hasta el momento. A ver, ahí vamos. Estamos aquí para otro video de ITCA TV en el cual hoy pretendemos mostrarle algo más acerca de la distribución. Cómo va cambiando un motor con un excesivo cruce o con un cruce moderado. Algunas cosas que necesitamos mostrar es, por ejemplo, cómo este motor tiene un corrector de leva. Este corrector sí tiene importancia en los coches de competición o en los árboles de leva que fueron preparados para buscar el punto exacto para que el motor... Ese motor que está mostrando, ¿cuántos árboles de leva tendría? Uno, profe. Ajá. ¿Puesto en dónde? En el centro, en la tapa de cilindro.
en la tapa de cilindro. Y tiene un comando, según creo yo haber visto, por correa, ¿no es cierto? Sí, profe. Funcione correctamente. Estamos hablando de un árbol de levas que tiene todas las levas de admisión y de escape, lo cual no hay gran mejora. ¿Por qué? Porque si esto lo corro hacia un lado, lo que voy a obtener es que el diagrama de la distribución, el cual tenemos acá, se corra levemente para un lado o se corra levemente para el otro. Entonces, lo que ganamos, el diagrama de la distribución, el cual tenemos acá, se corra levemente para un lado o se corra ¿El diagrama es el de la izquierda? ¿Cómo, profe? ¿Le suena el grafiquito ese que dice árbol único a la izquierda? Sí. Es el mismo que hicimos nosotros. ¿Cómo lo llamamos nosotros? Eso, nada más que acá en este caso ya lo dan con un valor determinado, de ángulos, de desfasaje para la avance de apertura de admisión, retardo de cierre de admisión y viceversa. Esto ya es un caso real práctico, de un motor que es el que tienen ellos y que están ensayando, ¿sí? Para el otro. Entonces, lo que ganamos por un lado lo estamos perdiendo por el otro. Entonces, no hay gran ventaja que en este árbol de levas gire para un lado o para el otro. La única ventaja es buscarle el punto exacto a la distribución. Pero si en vez de tener un solo árbol de levas, yo tengo doble árbol de levas, por ejemplo, como en ese motor, podemos hacer que pueda cambiar la posición relativa del escape o de la admisión y así conseguir mayor cruce o menor cruce. Tenemos que aclarar que el cruce tiene importancia en qué tiempo va a desempeñarse mejor ese motor. Por ejemplo, un motor que tenga un cruce exagerado, vamos a conseguir que el desempeño sea muy bueno en altas vueltas, mientras que un cruce moderado o bajo, consigo que ese motor funcione perfectamente bien en bajas vueltas. Eso es lo que hacen las distribuciones variables. BBT, BBTI. Por ejemplo, tenemos en esas distribuciones un engranaje del árbol de levas y por medio de una computadora conseguimos que con este corrector de fase se cambie la posición relativa del árbol de levas en un determinado momento. ¿Qué va a ser? Matías, ahí tenés un poco la explicación de lo que me preguntabas hace un rato. ¿Sí? La regulación esta electrónica de cómo hacer la variación de lo que es el cruce, ¿no es cierto? De un árbol respecto del otro. ¿Sí? Sí. La computadora manda la señal a una válvula, deja pasar presión de aceite para acá y corre esto para este lado. O hace pasar presión de aceite para acá y corre el engranaje para el otro lado. En este caso es todo o nada, pero puede en un determinado momento, generalmente sobre admisión, poner hacia un lado o hacia el otro, adelantar la admisión o atrasar la admisión. En algunos coches un poco más elaborados se puede hacer sobre admisión y sobre escape. Lo que intentamos mostrar en este video es cómo se comporta un motor con un cruce exagerado y cómo se comporta un motor con un cruce moderado. La idea es, en este 125, ahí menciona un 125. Quizá, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero un vehículo, hablando de la industria automotriz de la Argentina, un vehículo que aparece por allá por la década del 80, de industria nacional, que fue un poco pionero en esto de incorporar dentro del sistema de distribución doble árbol de levas a la cabeza, quizás lo hayan escuchado nombrar, el motor del Fiat 125. Anoten bien, si no lo conocen, después, si quieren ahora al final de la clase lo podemos ver, pero ese motor de ese vehículo, de un vehículo, como decíamos, de la década del 80, logra incorporar, ¿no es cierto?, a lo que se venía viendo en el mercado argentino hasta ese entonces, logra incorporar un sistema con dos árboles de leva a la cabeza. Por eso un poco es lo que tienen ellos para ensayar aquí, ¿no es cierto?, en el banco, en el taller. ¿Sí? Ya les voy a mostrar una foto, capaz que por ahí en la calle hay alguno que todavía esté rodando en las calles de
de La Rioja en las calles de Argentina, ¿sí? Ese es el motor del 125 que menciona acá el video. Con un cruce súper exagerado y después vamos a ir variando el cruce a la posición normal o incluso sacándole totalmente el cruce, que quede totalmente las válvulas de admisión y de escape abriendo en los puntos muertos superiores. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se escucha bien el video? ¿Se ve bien? Sí, Así profe. continuamos. Sí, profe. Buenísimo, sigamos. El árbol de levas del 125 tiene 2, en el cual podemos ver la admisión, ¿sí? Con 20 grados de avance y 55 de retardo al cierre de la admisión. Y el de escape, algo muy parecido, pero en sentido contrario, 20 grados de retardo al cierre del escape y 55 de avance a la apertura del escape. Este, en un diagrama único, estaría acá. Esto sería el diagrama de árbol de levas del 125 en relación a estándar, ¿sí? Y ahora vamos a poner en marcha y vamos a ver cómo funciona el 125 con un reglaje normal de distribución. Hemos visto el 125, cómo funciona y cómo regula con un diagrama de distribución normal, el que viene de fábrica, y ahora lo que vamos a hacer es cruzar el árbol de levas, darle más anticipo a la apertura de la admisión y más retardo al cierre del escape, lo cual veremos que correremos 2 dientes, uno para cada lado, y obtendremos un cruce súper exagerado, ¿sí? Este cruce más o menos es compatible con los coches que andan en picadas. Lógico, el coche de picadas también tiene un poco más exagerado los ángulos de acá abajo. Como es una leva ya formada, no podemos trabajar sobre eso. Entonces lo único que fuimos fue exagerar en 2 dientes, hacia un lado y hacia el otro, el diagrama de distribución de admisión y de escape. Lo que conseguimos es un cruce súper exagerado. Esto va a beneficiar que el coche va a trabajar bastante mejor en altas vueltas, respondiendo bastante mejor en altas vueltas, lo que en bajas vueltas va a querer no regular y seguramente va a estar cerca de las 2500 vueltas, imposible de mantener ahí. Bien. Si no se pararía. ¿Entendieron ahí lo que va a hacer el señor este? Sí, profe, Sí, va a profe. aumentar el traslapo-solapo. Aumentar el anticipo de admisión y va a atrasar el retardo del escape. Ajá, ¿y cómo lo va a lograr físicamente en el motor? ¿Qué va a hacer con la correa dentada? Moviendo los engranajes de cada leva. 2 dientes. Ajá, para cada 2 dientes. Exactamente, 2 dientes, ¿no es cierto? Va a abrirla a la de la izquierda, a la izquierda el árbol de leva a la izquierda y al de la derecha 2 dientes en sentido opuesto. ¿Se entiende eso cómo lo va a hacer, no es cierto? Sí, profe. Perfecto. Ahí vamos entonces a ver el resultado. ¿Qué es lo que logra ese señor haciendo esa variación? Ojo, lo hace con los mismos árboles de leva, no cambia los árboles de leva, son los mismos estándar, los que vienen de fábrica, lo que hace es variarle el punto. ¿Notó la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy visible la diferencia, ¿no? De lo que fue en el primer caso digamos, con la puesta a punto convencional con la que viene el motor,
Y en esta, al haberle aumentado el cruce o el traslapo solapo, al habérselo aumentado, fíjense cómo varía el funcionamiento. Y de hecho, es lo que sucede en los motores de competición, ¿no? Que los motores de competición, cuando hay un solo árbol de leva, la única opción que yo tengo para lograr ese cruce es justamente reemplazando el único árbol de levas que yo tengo por uno de competición. Y en este caso, lo que él simuló es aumentar el traslapo solapo y ver cuál es el efecto que tengo, solamente variando lo que son el giro en dientes respecto de la correa dental. Pudimos ver cómo reaccionaba el motor muy bien en altas vueltas y que cuando caía en bajas vueltas prácticamente no se sostenía. Esto es lo que hacen normalmente las distribuciones variables, ¿sí? Variando esa posición relativa del árbol de levas con esos correctores de avance que tienen en cada uno de los árboles de leva, admisión y escape. Este fue otro video más de EditKTV. Nos vemos en la próxima. ¿Qué les pareció? Muy bueno, profe. Ya voy a empezar a tocar el auto en viejo para cuando tenga que salir fin. No, ahí ya no me hago responsable, les aviso, ¿eh? Ya los veo así. No le voy a decir, el profe de electromecánica 2 Sí. me dijo que así van a más fuerte. Sí. Para cortar sí, la válvula ahí. Bueno, Fiat 125, por acá lo tienen. Quizás, como les digo, lo hayan visto y hay alguno que funcione todavía. Vehículo de la década del 80. Este es pionero, como les digo, en el desarrollo de motores desde el punto de vista de distribución, al haber presentado un motor con biálvero, que le llamaban, con 2 árboles de leva, justamente a la cabeza. Bueno, volvemos acá, dejo de compartir un ratito. ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Interesante o no? Sí, pero siempre es interesante Sí, cuando estamos tocando los motores. Salimos de la física, la matemática. Bueno, pero no es para que se larguen a tocar los motores, los van a matar en la casa, ¿eh? Les aviso, ¿eh? No ya me estoy hago preparando la responsable. llave, profe, así me voy a desarmar el auto. No, la idea es que tomen con entusiasmo y después a la hora de hacer el práctico, digámoslo, puedan desarrollar cada uno de los prácticos un poco más de entusiasmo. Esa es un poco la idea. Después, si a futuro tienen la suerte de que los llame el equipo de Fórmula 1, de McLaren o de Ferrari, se acuerden de mí, me avisen y me invitan al taller, ¿eh? No hay problema, no me voy a enojar. Así que bueno, listo entonces. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran hacer ahora antes de finalizar? No, profe, de mi parte no. De mi parte tampoco, profe. Listo, entonces. Excelente, me alegro mucho. Bueno, listo, damos por concluida la clase. Muchísimas gracias por la atención y bueno, nos estamos viendo. No, está bien, Gracias a usted, profe. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao. Gracias, que anden bien. Chau, chau.